Hola, buenos días. Bienvenido a tu canal de Historia de la Filosofía, plat.online. Bueno, pues estábamos leyendo la segunda meditación, la meditación segunda de René Descartes, de Descartes, y en esa meditación, Descartes, después de aplicar la duda metódica, después de dudar de prácticamente todo y llevar la duda hasta el mismo extremo al que se podía llegar, a la duda hiperbólica, la duda más exagerada, que sería la del genio maligno, ¿no? Pues llega a una conclusión, que yo que dudo, que me engaño, tengo que existir. Pienso, luego existo. Y a raíz de eso, una vez que yo sé que existo como sujeto pensante, me planteo qué soy yo. Entonces Descartes va rechazando una serie de definiciones, no le convence la definición aristotélica de que soy un animal racional, nos llevaría a más problemas todavía, tendríamos que explicar en qué consisten todas esas propiedades de ser animal, la racionalidad, nos llevaría a muchas cuestiones y dice él que le llevaría a perder más tiempo del necesario. Y entonces él vuelve a su propia esencia, es decir, como que soy yo en mi propia naturaleza, y yo descubro que estoy compuesto de dos elementos, de cuerpo y de alma, que que el cuerpo realmente no es lo propio mío, no es algo de lo que yo dispongo, pero me podría pensar, digamos, sin el cuerpo, pero hay algo sin lo cual no me puedo pensar, que es sin la idea del alma. Ahora bien, el alma tiene muchas funciones, las habíamos visto, la función nutritiva, todas las funciones que dan vida al cuerpo, la nutritiva, la función sensitiva, el hecho de andar, el hecho de sentir, ¿no? Y la última, el hecho de pensar. De las primeras funciones, digamos, necesitaría del cuerpo para pensarme, para nutrirme, para tener sensaciones, para desplazarme. Sin embargo, hay una función que es específica del ser humano que no necesita del cuerpo, que es el hecho de pensar, porque solamente depende del alma. De manera que esa sería la función que determina mi esencia. Yo no me puedo definir sin pensamiento. De hecho, cuando decíamos que yo existo como una cosa que piensa, de manera que el pensamiento sería la cualidad o el atributo propio del ser humano. De manera que habíamos llegado a ese punto, ¿no? Al punto de que es el atributo que realmente me define, ¿eh? Hay otras definiciones del alma, pero ninguna de ellas define también la esencia del alma, ni siquiera lo que es un viento, un aliento vital, ni una especie de éter, una especie también dice de fuego interior, nada de eso define también al ser humano como la función de pensar. Y ahora vamos a ver en qué consiste eso de pensar y vamos a progresar un poco en el análisis de esta segunda meditación que profundiza aún más en la esencia de lo que es el ser humano y cómo podemos llegar a nuestra verdadera esencia. ¿De acuerdo? Vale, pues vámonos a ello. Y dice aquí, vamos a compartir esta diapositiva, la ponemos un poquito más grande para que se pueda ver un poco más grande y se pueda leer perfectamente. ¿De acuerdo? Y dice aquí Descartes lo siguiente. Vamos exactamente, vamos a poner esto así y luego ya nos centraremos en el comentario. Dice así Descartes. Pues bien, es certísimo que ese conocimiento de mí mismo, hablando con precisión, no puede depender de cosas cuya existencia aún me es desconocida, ni por consiguiente, y con mayor razón, de ninguna de las que son fingidas e inventadas por la imaginación. E incluso esos términos de fingir e imaginar me advierten de mi error, pues en efecto yo haría algo ficticio si imaginase ser alguna cosa, pues imaginar no es sino contemplar la figura o imagen de una cosa corpórea. Ahora bien, ya sé de cierto que soy, y que a la vez puede ocurrir que todas esas imágenes y en general todas las cosas referidas a la naturaleza del cuerpo no sean más que sueños y quimeras, y en consecuencia
veo claramente que decir excitaré mi imaginación para saber más distintamente qué soy es tan poco razonable como decir ahora estoy despierto y percibo algo real y verdadero, pero como no lo percibo aún con bastante claridad, voy a dormirme adrede para que mis sueños me lo representen con mayor verdad y evidencia. Así pues, sé con certeza que nada de lo que puedo comprender por medio de la imaginación pertenece al conocimiento que tengo de mí mismo y que es preciso apartar el espíritu de esa manera de concebir, para que pueda conocer con distinción su propia naturaleza. ¿Qué soy entonces? Una cosa que piensa. Fijaros, aquí es donde llega a la conclusión. ¿Y qué es una cosa que piensa? Y ahora vamos a explicar qué es el pensamiento, ¿no? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que imagina también y que siente. Sin duda, no es poco si todo eso pertenece a mi naturaleza. Bueno, vamos a ver un poquito cómo habría que explicar todo eso, ¿no? En primer lugar, lo que nos está diciendo aquí Descartes es que el conocimiento de mi propio yo no puede proceder de la imaginación, porque la función de la imaginación es fingir o inventar cosas que no existen, evidentemente. Estamos hablando de la fantasía, ¿no? De la capacidad de crear imágenes, pero de manera desordenada. Tiene que ver con las ideas adventicias, recordar, ¿no? La idea adventicia es la que yo podría fabricar con mi propia imaginación a partir de imágenes que me habían llegado por la experiencia, ¿no? Bueno, pues fijaros que la misma palabra imaginar nos remite a figuras o imágenes de las cosas corpóreas. En efecto, digamos, los elementos de los que se vale la imaginación para crear sus ideas serían precisamente pues las imágenes que yo me he hecho de los cuerpos, las sensaciones que yo he tenido, que luego combino o mezclo de manera aleatoria. Porque esas imágenes yo las combino para crear pues seres fantásticos o seres mitológicos o seres oníricos que tengo en los sueños, ¿eh? Pero todos esos seres están sometidos a la duda porque realmente son sueños y quimeras, no existen en la realidad, ¿no? Por tanto, no me puedo fiar de una facultad que me lleva a cosas que no son reales. Y dice Descartes, recurrir a la imaginación para saber qué soy, cuál es mi esencia, sería como pretender captar algo con más claridad a través de los sueños. ¿Cómo voy a intentar buscar más claridad en los sueños si los sueños realmente pues son desordenados, inconexos, no tienen lógica ninguna, ¿no? Y lógicamente no podemos alcanzar mayor evidencia y claridad en el sueño que en la vigilia, ¿no? Por tanto, recurrir a la imaginación es como recurrir al sueño para encontrar claridad en eso que sea mi esencia, ¿vale? De manera que no me valdría en absoluto. La conclusión para Descartes es que lo que pueda yo imaginar queda descartado en la búsqueda de ese conocimiento claro y distinto de que es mi propio yo, de mí mismo, ¿no? Porque no nos lleva a ninguna verdad y al contrario nos puede conducir incluso al error. Y nuestra esencia entonces, ¿qué soy? Está más bien definida para Descartes por la actividad misma del pensamiento, es decir, por toda la actividad mental que late dentro de mí, ¿no? Y por eso es por lo que puede definir al ser humano, al yo, a nuestro propio yo, como una cosa que piensa, una cosa que tiene esa actividad que es el pensamiento. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento para Descartes? Pues el pensar para Descartes es un concepto bastante amplio, que no incluye solamente entender o concebir ideas, sino otras operaciones que también pertenecerían a mi naturaleza y que tienen que ver con dudar, con afirmar o negar, con querer, con el tema de la voluntad. Ahí se incluiría incluso el hecho de imaginar y de sentir. Todo eso sería el pensamiento, ¿no? Todo eso lo incluiría. Efectivamente. De manera que también la imaginación es una facultad del ser humano, ¿no? Lo que pasa es que no nos vale como método para alcanzar la esencia, pero sí es una facultad que define también
todo lo que tiene que ver con esa actividad mental que llamamos pensamiento, ¿no? Vale, pues vamos a seguir con la segunda meditación y este ya sería el texto final. ¿Por qué no habría de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende, sin embargo, ciertas cosas, que afirma ser esas solas las verdaderas, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, aún contra su voluntad, y que siente también otras muchas por mediación de los órganos de su cuerpo? ¿Hay algo de esto que no sean tan verdadero como es cierto que soy, que existo, aun en el caso de que estuviera siempre dormido y de que quien me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas en burlarme? ¿Hay alguno de esos atributos que pueda distinguirse de mi pensamiento o que pueda estimarse separado de sí mismo? Pues es de suyo tan evidente que soy yo quien duda, entiende y desea, que no hace falta añadir aquí nada para explicarlo. Con esto me valdría, ¿no? Que soy el sujeto de toda esa actividad, el sujeto de la duda. Y continúa Descartes. Y también es cierto que tengo la potestad de imaginar, pues aunque pueda ocurrir, como he supuesto más arriba, que las cosas que imagino no sean verdaderas, con todo ese poder de imaginar no deja de estar realmente en mí. Es decir, que lo que quiere decir que aunque la imaginación no me sirva para alcanzar la verdad, lo que sí es verdad es que esa facultad o esa capacidad imaginativa está en mí, ¿no? Y forma parte de mi pensamiento, de esa actividad mental que hemos llamado el pensamiento. Por último, también soy yo el mismo que siente, es decir, que recibe y conoce las cosas como a través de los órganos de los sentidos, puesto que en efecto veo la luz, oigo el ruido, siento el calor. Se me dirá, empero, sin embargo, ¿no? Quiere decir empero, se me dirá empero que esas apariencias son falsas y que estoy durmiendo. Concedo que así sea, supongamos que así sea, ¿no? De todas formas, es al menos muy cierto que me parece ver, oír, sentir calor, y eso es propiamente lo que en mí se llama sentir. Y así precisamente considerado, no es otra cosa que pensar. Es decir, que sentir también es otra manera de pensar, ¿no? Por donde empiezo a conocer que soy con algo más de claridad y distinción que antes. Es decir, que existo, ¿no? Y esto lo capto con algo más de claridad y distinción. ¿Por qué? Porque a la base de todas esas actividades que hay dentro de mí, tiene que haber un sujeto que sea el que la lleve a cabo, ¿no? Y que sea digamos, el que efectúe todas esas operaciones, ¿no? Bueno, vale. Entonces, por tanto, podemos decir que yo soy el sujeto de todas esas operaciones del alma que están incluidas dentro del pensamiento. Y hemos dicho que todas esas operaciones eran la duda, la afirmación, la negación, el conocimiento, la imaginación y la percepción de los sentidos. Todo eso sería el pensamiento. Y esa verdad de mi existencia como sujeto se mantendría a pesar de dos dudas que aparecen ahí en el texto. La duda del sueño, que aparece cuando dice, aún en el caso de que estuviera siempre dormido, aún en ese caso es verdad que existo como sujeto, ¿no? Y de la duda del genio maligno, que la expresa cuando dice de que quien me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas en burlarme. Aún así, existo como sujeto, ¿no? Como sujeto de todas esas operaciones del pensamiento, ¿no? Sujeto que piensa. Y a pesar de que las cosas que imagino o que capto por los sentidos no sean ciertas, aunque no sea cierto lo que imagino o no sea cierto lo que siento, lo que sí es cierto, lo que sí es verdad, es que la misma capacidad de imaginar y la misma capacidad de sentir o de percibir a través de los sentidos están en mí. Y soy yo quien imagina, soy yo quien siente, y por tanto existe ese yo, ¿no? Que imagina y que siente, ¿no? Y que siente, pues, todas esas cosas, la luz, el ruido, el calor, etcétera, ¿no? Por tanto, esas operaciones llevan a la existencia, la realidad
del sujeto que las lleva a cabo, ¿no? De esta manera concluye ya la segunda meditación, o la meditación segunda, con la misma verdad con la que comenzó, que yo soy o yo existo, ¿vale? Y esto sé que es una verdad porque cumple el criterio de claridad y distinción, incluso más que antes, ¿no? Es decir, ahora empiezo a darme cuenta todavía de manera más clara y distinta, pues que yo existo, ¿no? Porque estaría a la base de todas esas operaciones mentales que llamamos el pensamiento. Bueno, y con esto se acaba la segunda meditación. Ahora nos vamos a la meditación quinta. La meditación quinta trata de la esencia de las cosas materiales y otra vez de la existencia de Dios, pero utilizando otro argumento. Recordar que es el argumento ontológico. Vamos a leer lo que dice Descartes y ahora vemos cómo comentarlo. Vamos a ver qué nos dice la meditación quinta. Dice Descartes aquí, por lo demás, cualquiera que sea el argumento de que me sirva, el argumento para probar a Dios, ¿no? Siempre se vendrá a parar a lo mismo, que solo tienen el poder de persuadirme por entero las cosas que concibo clara y distintamente, ¿vale? Es decir, que ese sería el criterio para convencerme de que algo es verdad. Y aunque entre estas, sin duda, hay algunas manifiestamente conocidas de todos y otras que solo se revelan a quienes las consideran más de cerca y las investigan con diligencia, el caso es que una vez descubiertas, no menos ciertas son las unas que las otras. Fijaros que aquí está distinguiendo dos tipos de verdades. Las que son conocidas por todos y las que se revelan solo, las que se revela solo su verdad a los que las investigan, ¿no? Vamos a ver a qué dos verdades se refiere ahora, ¿no? Seguimos. Así, por ejemplo, aunque no sea a primera vista tan patente que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la base es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, fijaros que aquí está hablando del teorema de Pitágoras, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, como que en ese triángulo la base está opuesta al ángulo mayor. Sin embargo, una vez sabido lo primero, vemos que es tan verdadero como lo segundo. Vale, todo esto lo vamos a explicar de manera más gráfica para que se entienda, ¿vale? Simplemente aquí está poniendo dos ejemplos de esos dos tipos de verdades. Una verdad que es más evidente y otra verdad que necesita ser demostrada, que sería el teorema de Pitágoras, como vamos a ver. Estamos anticipando, ¿vale? Un poquito lo que vamos a ver. Y por lo que a Dios toca, ya nos vamos al argumento para demostrar a Dios, es cierto que si mi espíritu estuviera desprovisto de algunos prejuicios y mi pensamiento no fuera distraído por la continua presencia de las imágenes de las cosas sensibles, si no fuera por eso, ¿no? Nada conocería primero ni más fácilmente que a Él. Pues, ¿hay algo más claro y manifiesto que pensar que hay un Dios, es decir, un ser supremo y perfecto, el único en cuya idea está incluida la existencia y que por tanto existe? Parece que no, ¿no? Y aunque haya necesitado una muy atenta consideración para concebir esa verdad, sin embargo, ahora no solo estoy seguro de ella como de la cosa más cierta, sino que además advierto que la certidumbre de todas las demás cosas dependen de ella tan por completo que sin ese conocimiento de la existencia de Dios, ¿no? Sería imposible saber nunca nada perfectamente. Bueno, esto requiere una explicación que es la que vamos a ver ahora por aquí, ¿vale? Ampliamos también esto para que se vea un poquito más, ¿vale? Bueno, otra vez se va a referir al criterio de verdad al hilo de la demostración del argumento de la existencia de Dios, ¿vale? Afirmando Descartes que sea cual sea el argumento que les emplee para demostrar a Dios, estoy convencido y tengo certeza de la verdad de algo siempre que lo conciba con claridad y distinción. Es decir, que es el criterio de verdad, el criterio de claridad y distinción, el que me va a dar certeza de cualquier argumento que dé de la existencia de Dios, ¿no? Ahora bien, dice él, hay dos tipos de certezas, hay dos tipos de verdades de las que yo puedo estar cierto, ¿no?
Hay una certeza que es más directa, que vamos a llamar certeza intuitiva. Sería, dice aquí en el texto, verdades evidentes manifiestamente conocidas por todos. Así que están, que todos podemos acceder a ellas. ¿Por qué? Pues porque se captan por intuición. Es un conocimiento directo, es un conocimiento inmediato, que no precisa ningún tipo de demostración. Aquí simplemente mirando este triángulo rectángulo porque tiene el ángulo de arriba es de 90 grados, ¿no? ¿Lo vemos? Pues en ese triángulo rectángulo es una verdad evidente, de la que tenemos una certeza simplemente intuitiva, una certeza directa. Es verdad que la base de ese triángulo, que es h, es decir, la hipotenusa, se opone al ángulo mayor, ¿no? Está claro, es el lado opuesto al ángulo más grande de 90 grados. Ahora bien, las certezas deductivas serán la de aquellas verdades que no son evidentes, pero que se revelan a quienes la investigan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se conocen por deducción. Es un conocimiento indirecto que se logra a través de una demostración siguiendo una serie de pasos. Pues esa certeza deductiva sería, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que nos dice que la base al cuadrado, es decir, h al cuadrado, que también podemos decir hipotenusa al cuadrado, sería igual a la suma de los otros dos lados, a la suma de cada uno de los lados al cuadrado, ¿no? B al cuadrado más C al cuadrado. Eso es lo que llamamos catetos. La hipotenusa al cuadrado sería igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿no? ¿Vale? Bueno, eso evidentemente no podemos decir que sea cierto así a primera vista, pero si desarrollamos el teorema de Pitágoras, pues lo deducimos, lo podemos demostrar, pues evidentemente nos resultará tan verdadero como lo anterior, ¿no? Lo que pasa es que es una certeza que se logra solamente después de hacer la demostración y seguir una serie de pasos hasta llegar a una conclusión, ¿no? Bueno, pues de la misma manera que estas verdades de la geometría, dice Descartes, tenemos certeza de que existe Dios, que es un ser perfecto y único en cuya esencia está ya incluida su existencia. Es decir, en la propia definición de Dios está incluido que tiene que existir. Llegando aquí, evidentemente, a la misma conclusión de Santo Tomás. Recordar que para Santo Tomás, el creador no tenía diferencia entre esencia y existencia, era lo mismo. La esencia de Dios se identifica con su existencia. Y además, esa verdad no solamente es cierta, sino que de ella depende la certeza de todo lo demás. Es decir, que es una verdad que nos garantiza la verdad de todas las demás cosas que podamos conocer. Bueno. Bueno, vamos a continuar un poquito más con la meditación quinta. Pues aunque mi naturaleza es tal que nada más comprender una cosa muy clara y distintamente, no puedo dejar de creerla verdadera. Sin embargo, como también mi naturaleza me lleva a no poder fijar siempre mi espíritu en una misma cosa, y me acuerdo a menudo de haber creído verdadero algo cuando ya he cesado de considerar las razones que yo tenía para creerlo tal, puede suceder que en ese momento se me presenten otras razones que me harían cambiar fácilmente de opinión si no supiera o si no supiese que hay Dios. Y así nunca sabría nada a ciencia cierta, sino que tendría tan solo opiniones vagas e inconstantes. Así, por ejemplo, cuando considero la naturaleza del triángulo, sé con evidencia, pues estoy algo versado en geometría, efectivamente Descartes era un gran matemático, que sus tres ángulos valen dos rectos. Dos rectos serán dos ángulos rectos que serían 180 grados, ¿no? Y no puedo por menos de creerlo mientras está atento mi pensamiento a la demostración. Pero tan pronto como esa atención se desvía, aunque me acuerde de haberla entendido claramente, no es difícil que dude de la verdad de aquella demostración, si no sé que hay Dios.
Es decir, que la duda siempre está ahí y es Dios, digamos, el que me protege de la duda, el que me garantiza en última instancia la verdad de todo, ¿no? Pues puedo convencerme de que la naturaleza me ha hecho de tal manera que yo pueda engañarme fácilmente, incluso en las cosas que creo comprender con más evidencia y certeza. Fijaros de qué está hablando aquí, está hablando del genio maligno, ¿no? Me ha hecho de tal manera la naturaleza que yo pueda engañarme fácilmente, que me haya constituido un ser maligno que me lleve a error, ¿no? Dice, incluso en las cosas que creo comprender con más evidencia y certeza, incluso, por ejemplo, en las verdades matemáticas. Y a ello me persuade, sobre todo, el acordarme de haber creído a menudo que eran verdaderas y ciertas muchas cosas que luego otras razones distintas me han llevado a juzgar absolutamente falsas. Pero tras conocer que hay un Dios, es decir, solamente cuando conozco que hay un Dios y a la vez que todo depende de Él y que no es falaz, que no es falso, ¿no? Que no me engaña, y en consecuencia que todo lo que concibo con claridad y distinción no puede por menos de ser verdadero, ¿vale? Y continúa. Pero bueno, vamos a comentar esto que hemos leído hasta el momento. Por tanto, estamos viendo en este texto que el criterio de verdad, es decir, ese criterio de claridad y distinción, forma parte de mi propia naturaleza racional, ¿no? Es decir, que lo tengo dentro de mí para usarlo en todo momento. Pero además de ese criterio de verdad, también tengo una naturaleza que se equivoca, ¿no? Que es falible, que falla, es insegura e inconstante. Y no me permite enfocarme en una sola cosa, me lleva a considerar otras razones distintas, a cambiar muchas veces de opinión, de manera fácil, cambiar de una opinión a otra, de manera que tengo una naturaleza, digamos, que siempre me lleva a la inseguridad, a la incertidumbre, a la duda, ¿no? Y aquí pone un ejemplo. Conozco, por ejemplo, con evidencia ciertas verdades de la geometría. Por ejemplo, se podría demostrar, y creo que lo habíamos visto, que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados o dos ángulos rectos, 90 grados, ¿no? Eso se puede probar geométricamente. Pero en cuanto mi atención se desvía de esa verdad, no es difícil que dude de la verdad de aquella demostración. Puedo incluso ponerlo en duda, ¿no? Llegar a ponerlo en duda. Y aquí añadiría precisamente lo que hemos visto, la hipótesis del genio maligno. Puedo convencerme de que la naturaleza me ha hecho de tal manera que me pueda engañar con facilidad, incluso en cosas que parecen estar muy claras como la verdad de la geometría o de las matemáticas, ¿no? Incluso en cosas que puedo comprender con evidencia y certeza. Entonces, ¿qué me libra en última instancia de esa duda, incluso de las verdades que parecen más ciertas, más evidentes, como las de las matemáticas? Pues precisamente la existencia de un Dios, de un ser que por su perfección es verdadero, es sincero, no es falaz y no me va a engañar. Y que me garantiza que el criterio de verdad que tengo, ese criterio de claridad y distinción, pues es cierto, ¿no? Y lo puedo usar para determinar cuando algo es verdadero o no lo es, ¿no? Vale. Y ya en la siguiente diapositiva vamos a concluir ya la quinta meditación. Sigue Descartes. Entonces, aunque ya no piense en las razones por las que juzgué que esto es verdadero, con tal de que recuerde haberlo aprendido clara y distintamente, no se me puede presentar en contra ninguna razón que me haga ponerlo en duda, si uso ese criterio de la claridad y distinción. Y así tengo de ello una ciencia verdadera y cierta. Y esta misma ciencia se extiende también a todas las demás cosas que recuerdo haber demostrado antes, como por ejemplo a las verdades de la geometría, que ya hemos visto, y a otras semejantes. Pues, ¿qué podrá objetárseme para obligarme a ponerlas en duda? ¿Se me dirá que mi naturaleza es tal que estoy muy sujeto a equivocarme? Pero ya sé que no puedo engañarme en los juicios cuyas razones conozco con claridad. Y si algo lo veo con claridad, ahí no me puedo engañar. ¿Se me dirá que en otro tiempo he considerado verdaderas muchas cosas que luego he reconocido ser falsas? A esto se podría contestar lo que dice Descartes, pero no había conocido clara y distintamente ninguna de ellas. Por eso las reconocí falsas.
e ignorando aún esta regla que me asegura la verdad, había sido impelido a creerlas por razones que he reconocido después ser menos fuertes de lo que me había imaginado. ¿Qué otra cosa podrá oponérseme? ¿Acaso que estoy durmiendo? Es decir, ¿qué otra duda me puede venir aquí para decir que no es verdad a lo que he llegado, ¿no? Pues, por ejemplo, la confusión entre sueño y vigilia, ¿no? ¿Acaso que estoy durmiendo como yo mismo me había objetado anteriormente? O sea que los pensamientos que ahora tengo no son más verdaderos que las ensoñaciones que imagino estando dormido. Pero aun cuando yo soñase, responderíamos, todo lo que se me presenta a mi espíritu con evidencia es absolutamente verdadero. ¿Veis? A todas las posibles objeciones o dudas siempre podemos darle una respuesta. Y así veo muy claramente que la certeza y la verdad de toda ciencia dependen solo del conocimiento del verdadero Dios. Dios ahí como garante del conocimiento. De manera que antes de conocerlo, yo no podía saber con perfección cosa alguna. Y ahora que lo conozco, tengo el medio de adquirir una ciencia perfecta acerca de infinidad de cosas. Pero es ahora que lo conozco, ¿no? Y no solo acerca de Dios mismo, sino también de la naturaleza corpórea, en cuanto que ésta es objeto de la pura matemática que no se ocupa de la existencia del cuerpo. Y por eso es tan importante demostrar la existencia de Dios, porque me garantiza todo el edificio del saber y toda la verdad de ese saber que he adquirido, ¿no? Me garantiza estar libre de todas esas dudas o incertidumbres que me pueden asaltar, ¿no? Bueno, pero fijaros, aquí hay un argumento circular que se ha criticado en las objeciones que vienen al final de las meditaciones metafísicas. Se critica este argumento circular. Porque claro, aquí Descartes plantea lo siguiente. Pienso con claridad y distinción que Dios, como ser supremo y perfecto, tiene que existir. Pero a su vez la existencia de ese ser perfecto, como hemos visto, me garantiza que ese criterio de claridad y distinción es verdadero, ¿no? Me garantiza la verdad de todo mi saber. Por tanto, aquí hay una circularidad, una especie de círculo vicioso, ¿no? Porque una cosa me lleva a la otra y esa otra me lleva a justificar la primera. Y nunca saldríamos de esa circularidad. Bueno, en este texto lo que nos dice Descartes es lo siguiente. Esta es la crítica que se le ha hecho y ahora vamos a ver lo que él nos plantea. Aquí nos está diciendo que una vez garantizado el criterio de verdad, tal como hemos visto, se van a disipar todas las incertidumbres y todas las dudas que antes me planteaba en la duda metódica. Se va a plantear la duda sobre mi naturaleza falible, es decir, que estoy muy sujeto a equivocarme, ya sé que no me puedo equivocar si veo algo con claridad y distinción. También mi duda sobre mi cambio de opiniones, que he considerado verdaderas muchas cosas que luego he reconocido ser falsas. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues también ahí vengo a decir que solamente es verdadero aquello que sería claro y distinto, y que si he cambiado de opinión es porque no lo tendría muy claro cuando cambié de opinión. O la duda también, o la confusión entre vigilia y sueño, tal como hemos visto anteriormente, ¿no? La conclusión, bueno, las conclusiones serían dos. Primero, que el conocimiento de Dios permite ahora garantizar la certeza y verdad de toda la ciencia, aunque vemos que esto es problemático porque ese conocimiento de Dios lo habíamos obtenido, de que Dios existe, lo habíamos obtenido precisamente valiéndome del mismo criterio, que ahora Dios es el que garantiza, ¿no? Pero bueno, en principio Dios me garantiza la verdad de toda ciencia, de todo lo que yo pueda saber, en última instancia, y además me permite adquirir una ciencia perfecta de muchas cosas, y en particular de la esencia de los cuerpos, cuyo atributo es la extensión. Fijaros que en esta meditación se hablaba también de la esencia de los cuerpos, ¿no? Bueno, pues precisamente la esencia de los cuerpos tiene que ver con la extensión, es decir, con la posibilidad de ser medido todo cuerpo, porque ocupa un lugar en el espacio en tres dimensiones, largo, ancho y profundidad, ¿no? Y por eso, dice Descartes, los cuerpos son objetos de la pura matemática, es decir, la matemática sin atender al tipo de objetos sobre los que se aplica, ¿no? Se aplica a todos los objetos en general que tienen extensión, con independencia de que sean sonidos, sean astros, o sean figuras geométricas, o sean números, ¿no? Fijaros que todo lo que tienen en común los objetos es la extensión.
Y luego ya, según que se le dé un contenido a cada uno de esos objetos, pues la matemática pues, se va a convertir en diferentes ramas, ¿no? Fijaros que en esa rama de la matemática se incluía también la música y la astronomía, ¿no? No solamente la aritmética y la geometría, ¿no? Bueno, y con esto acabaría la quinta meditación, ¿eh? Y en próximas clases, pues continuaremos explicando la meditación que nos queda, la meditación sexta, y con eso pues terminaremos ya pues, de explicar los textos obligatorios de selectividad referentes a Descartes, ¿vale? Bueno, y con esto pues dejamos ya nuestra clase con la sintonía de la de Charpentier. Por favor, ir escuchando todas estas clases tranquilamente en casa, repasarlas para ver si os han quedado claras. Y tenéis una cita más aquí conmigo para la próxima clase, aquí en tu canal de YouTube, clap.online. Vale, pues muchas gracias por vuestra atención.